¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí su anfitrión Armando de este canal Afuera del Redil, y en este momento pues queremos presentar un nuevo concepto de aquí del canal, que es prácticamente una charla informal. Queremos hacerlo relajado, queremos hacerlo pues de alguna manera llevadero, que no sea aburrido, pues llevando temas que van muy de la mano con la cuestión de la religión, de eh, cómo fue que salimos de una religión, tanto mi esposa como yo, y en ese momento está ella también aquí presente, y ahorita van a escucharla, vamos a platicar un poquito, y el tema que queremos tratar el día de hoy es algo que en su momento lo vivimos, pero que vale la pena comentarlo porque, bueno, el tema que queremos presentar el día de hoy se llama chantajes típicos que usan los grupos religiosos para evitar que alguien se vaya de adentro. Pero antes de continuar, pues quiero presentar aquí a mi esposa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Iraíz Ortiz y es un gusto poder estar aquí en esta noche o en este día, dependiendo de donde nos estés escuchando, y poder platicar un poquito de nuestra experiencia y de cómo se maneja esta parte de lo que es una salida de un grupo religioso, ¿verdad? Son diferentes situaciones y son varios temas hay varias implicaciones ahí que pueden acarrear repercusiones en el estado emocional y también psicológico de aquel que ha permanecido en una congregación y que toma la decisión de tal vez ya no pertenecer ahí. No es solamente una decisión de salir y no asistir ya, sino hay una complejidad de decisiones de, y de actos y efectos también. Entonces, bueno, pues vamos a ir platicando un poquito. Gracias. Sí, porque mira, vamos a ponernos en contexto nosotros. Nosotros tenemos aproximadamente 2 años de que tomamos la decisión para salir de un grupo religioso. No fue algo sencillo. No fue algo sencillo porque estamos hablando de casi 20 años de estar dentro de una congregación cristiana, en donde en más de una ocasión se nos dijo en diferentes reuniones las graves consecuencias que podríamos sufrir o vivir si algún día tomábamos la decisión de salir del grupo. Y obviamente, y no me vas a dejar mentir, pues fueron situaciones de mucho terror, de mucho pánico. En resumidas cuentas, pues te decían que saliendo del grupo prácticamente solamente había, ahora sí que sufrimiento y rechinar de dientes, ¿no? Como dice la Biblia. Entonces, eh, creo que una vez que tomamos la decisión de salir, hemos visto que nada de lo que se decía era verdad, que al final de cuentas las consecuencias que cada uno tiene en su vida son propiamente de la vida de cada persona y de las decisiones que toma en su caminar. Pero por eso queremos tener esa plática, tocando ese tipo de situaciones, porque creo que hay algunos chantajes, porque no dejan de ser chantajes, para mantenerte cautivo dentro de una congregación, aunque estés sufriendo dentro de ella. Porque quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Nuestro contenido es para personas que están sufriendo dentro de la religión y que están pensando en dejar el grupo. Si tú eres una persona que está feliz dentro de un grupo religioso, te felicito, pero entonces esto no es para ti. Entonces, cerrando un poquito el paréntesis de esto, pues no sé qué piensas tú, qué es lo que te recuerdas, por ejemplo, ¿no? Cuando tomaste la decisión de salir, ¿qué miedos te vinieron a la mente? ¿Qué recuerdas? Pues el salir de una congregación, o mejor dicho, de una secta religiosa, implica varias cosas, como lo mencioné hace un ratito. ¿Por qué? Porque va a depender también de varios puntos. La edad en la que ingresaste a la congregación, cuánto tiempo permaneciste, ¿verdad? Tu historia familiar, tus convicciones, tus creencias y tu personalidad también va a influir mucho. Una salida de una congregación no se vive igual, no todos lo viven igual.
Para algunos será más fácil y a lo mejor algunos lo sufren más. A lo mejor a algunos les duele y a otros no. Aquí el detalle y la problemática es cuando el dolor se convierte en un sufrimiento y ese sufrimiento se hace una imposibilidad para vivir. En nuestro caso no fue tanto así, pero no todas las personas tienen los mismos recursos para poder enfrentar lo que se lleva, o lo que implica el abandono de una congregación. ¿Por qué? Porque exactamente dentro de una congregación, cuando tú llegas, dependiendo de la edad, lo que vas formando es una construcción, una estructura y de una seguridad que depende de un tercero, ya sea Dios, pero también de la familia. Y el detalle es que el concepto de iglesia que le dan como familia es de gran peso porque muchas personas que llegamos ahí, llegamos sintiéndonos a lo mejor abandonados o con muchas heridas a flor de piel, ¿verdad? Donde estamos buscando un consuelo, un apoyo. Las congregaciones a veces dan ese apoyo en ese buscar de la persona que se siente solo. Las congregaciones encuentran y aportan ese apoyo y se transforma la congregación en la familia y a veces se le da más peso a la familia espiritual, le llaman, que a la familia de sangre, ¿verdad? Donde tú tienes que empezar a dejar muchas situaciones, a tomar decisiones, que todo lo que decidas sea para bien para tu familia espiritual, aunque algunas de esas acciones vayan en contra de la familia carnal o tus propios deseos, ¿verdad? O tus propios planes. Primero es la familia de Dios y el peso que se le da es porque es de Dios. Y ahí ya se juega algo muy importante porque al final, cuando tú decides tomar una decisión diferente y te das cuenta que a lo mejor ya eso ya no es para ti, empiezan esos chantajes que tú mencionas, que al final son artimañas o son métodos o es un modus operandi de buscar no perder el control de aquel que era un adepto y que ahora quiere alejarse. Entonces son situaciones, son acciones que buscan simplemente eso, no perder el control. Al principio pues te controlan, ¿verdad? Te influyen en tus decisiones y cuando tú decides ya no seguir ahí, entonces viene un poquito el estrés de parte de los miembros más cercanos. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo en que tú tomes esa decisión. Yo no voy a decir que porque sean malas personas, porque dentro de sus decisiones y su manera de querer influir, viene respaldado por las creencias que ya fueron inducidas o enseñadas desde antes también, ¿verdad? Esas convicciones, a lo que le llaman convicciones, pero que al final las utilizan las convicciones, se transforman en chantajes. Y ahorita vamos a mencionar algunas. ¿Por qué? Porque ese chantaje es lo que causa cierto malestar y cierto daño, generando culpa, ansiedad, incertidumbre, miedos a aquella persona que está tomando una decisión diferente a la congregación. Sí, y yo creo que tiene mucho peso el miedo en este caso, ¿no? Pero bueno, mira, vamos a ver, yo aquí hice una pequeña lista de las que llegué a escuchar, llegué a mencionar también incluso, y que creo yo que son las más sobresalientes, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la lista y dice la número 1, el que tú te vayas de la congregación no le agrada a Dios. Esto es como que algo, pues muy ambiguo porque, o sea, ¿por qué no le agradaría a Dios? ¿Qué crees tú? Es que se menciona mucho, por ejemplo, la cuestión de la palabra de Dios. O sea, llegas a una congregación y la primera información que van a meter a ti es lo que es la palabra de Dios, que viene siendo la Biblia, ¿verdad? Y la Biblia trae pues varias escrituras donde se menciona que la iglesia de Dios tiene que estar unida, ¿verdad? Y que tiene que congregarse y que tiene que cumplir con ciertas normas
que son las que la iglesia promueve. Aquí el detalle es que estamos en una actualidad donde podemos reconocer que hay diferentes congregaciones, diferentes iglesias, y que todas las iglesias se proclaman como la iglesia verdadera. Y solamente tenemos, pues en sí, una Biblia, ¿verdad? Que es la que utilizan la mayoría. Algunos tendrán algunas adecuaciones, otras tendrán otros libros, pero en sí la Biblia, la mayoría utiliza esa información, y cada iglesia la utiliza para su propia congregación. Entonces, ahí es donde empiezan a mencionarte que no le agrada a Dios. O sea, si en la palabra de Dios, que es la Biblia, se menciona que hay que congregarse, ¿verdad? Cada tiempo, que solamente hay que relacionarse con los miembros de la congregación, entonces tú, al tomar la decisión de ya no estar en la congregación, para ellos es una traducción de que ya no quieres estar en la familia de Dios, que le estás dando la espalda. Hay que recordar lo que mencionaba hace rato, que la iglesia se transforma en la familia de Dios. Entonces, cuando tú dices, yo estoy pensando que ya este no es mi camino, no es mi camino, entonces es como si le estuvieras dando la espalda a Dios y estuvieras contradiciendo la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios dice que hay que congregarse, ¿verdad? Que por cierto es una escritura muy controversial porque, digo, no vamos a entrar en detalles, aquí es una plática un poco más informal, tal vez en otras instancias podemos hacer un estudio profundo de esto, pero pues hay expertos que traducen la Biblia, ¿no? Y se encargan de ese tipo de temáticas, de otro contenido, pero justamente esa escritura en particular, creo que hay controversia en cuanto a la traducción y que lamentablemente sí se ha utilizado mucho para este tipo de chantajes, ¿verdad? Porque sí, o sea, el agradar a Dios, bueno, pues Dios no está solamente en una congregación, Dios está en cada uno de nosotros, está en todas partes. Y bueno, pues esa es la número uno. La número dos, que yo creo que va junto con pegado, es no eres agradecido con Dios si te vas de la congregación. Que yo creo que, como decía, es junto con pegado porque es como decir, ¿sabes qué? Es que al irte le das la espalda a Dios y no eres agradecido con todo lo que te ha dado, ¿no? Que en muchas ocasiones también he escuchado que no solamente Dios, sino la iglesia, que se le da mucho peso a todo lo que la iglesia te dio. Y eso es algo también como que muy utilizado y algo que en lo particular pues no me hace sentido. ¿Por qué? Porque pues aquí por ejemplo está la controversia, o te lo da la iglesia o te lo da Dios. Ahí cómo lo ves. Pues es que, mira, lo que yo veo es que obviamente desde que llegas tú a la iglesia ya se te acredita que tú ya fuiste bendecido por Dios. Y hay algo que ellos sutilmente te interponen, que es que Dios te va a dar la salvación. Entonces es como si ya te estuvieran dando un regalo de parte de Dios, ¿verdad? Y te lo mencionan, ¿verdad? Que el regalo que te dio Dios es la sangre de Cristo, que Cristo murió por ti, que Cristo sufrió y sangró por ti. Entonces, es un gran sacrificio que te mencionan, ¿verdad? Porque hasta te hacen ejemplos como, pues que uno debe estar agradecido por el gran regalo, ¿verdad? Que Cristo hizo, ¿verdad? Cristo entregó su vida y tú debes ser agradecido porque gracias a ese regalo tú tienes esperanza. Entonces, viéndolo de esa manera, pues es una gran responsabilidad, es un gran regalo, pero al final es un regalo que pareciera que tiene un costo, y que el costo es tener que estar agradecido toda la vida, y del costo es tomar las decisiones que te menciona la congregación, que respaldan con la Biblia, ¿verdad? Entonces, ahí ya es una cuestión porque debes ser agradecido con Dios, pero de alguna manera tienes que ser agradecido como yo espero que tú agradezcas. Entonces al final es,
¿O le agradezco realmente a Dios o tengo que agradecerle a la iglesia, verdad? En una ocasión escuché o leí, ¿verdad? Que decía, muchos están, se van de la iglesia, pero bien que encontraron esposa ahí, ¿no? Entonces, sí, pero ¿quién dio la esposa o quién dio el esposo? ¿La dio la iglesia o la dio Dios? O sea, tal vez en nuestro caso, por ejemplo, sí, nosotros vivimos momentos agradables en la congregación. Ahí nos conocimos, ahí nos casamos, ahí tuvimos una hija, ¿verdad? Y hubo bendiciones, hubo bendiciones. Entonces, pero ¿quién me las dio? ¿Me las dio la iglesia o me las dio Dios? Yo pude haber conocido a mi esposo en la iglesia y lo pude haber conocido a lo mejor en otro lugar y no por eso voy a idolatrar el café o el bar o la avenida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no me lo dio ese lugar, me lo dio Dios, en este caso. Y el que yo no decida ya seguir o no estar en otro lugar, no quiere decir que yo no estoy agradecida, porque de qué manera entonces pareciera que la iglesia tiene un medidor de agradecimiento de la persona. Yo estoy muy agradecida, pero esto es algo que es muy personal, yo con Dios. Yo estoy agradecida con Dios por las bendiciones que me ha dado, pero mi manera de pensar y mi manera de actuar no es aceptada a la congregación. ¿Por qué? Porque no me acoplo a las peticiones y a las normas que ellos están imponiendo. Entonces, como no me acoplo a sus peticiones, entonces el chantaje es que no eres agradecida. Muy interesante. O agradecido. Exactamente. De hecho, me acuerdo que cuando platicamos ese tema poníamos un ejemplo súper burdo, ¿no? Imagínate que nos hubiéramos conocido en una cantina, ¿no? En un bar. En un bar, vamos a ponerle un bar. Y que nos viéramos ahí durante 20 años, por ejemplo, ¿no? En ese bar. Y un día tomamos la decisión de cambiarnos a otro bar o simplemente dejar de ir y saliera el cantinero bien enojado a decir qué malagradecidos son si aquí mi bar les dio su matrimonio, ¿no? Entonces es algo por el estilo, ¿no? Digo, muy burdo el ejemplo, pero es más o menos para poner así el cómo se pueden ver ese tipo de situaciones. El número 3 a mí me resuena bastante porque fue algo que en lo personal me marcó mucho. De hecho, tengo un video donde hablo de las historias de terror, porque el número 3 dice, te va a ir muy mal si te vas de la congregación. Yo creo que este es uno de los más típicos, es uno de los más mencionados, es uno de los que más se utilizan en los tiempos de discipulado, sobre todo cuando alguien ya está, entre comillas, mal espiritualmente, que estar mal espiritualmente para el grupo en el que estábamos era simplemente dejar de ir a las reuniones, dejar de ir a los planes que se hacían entre semana, dejar de leer la Biblia y de orar, y con eso ya la persona estaba catalogada como que estaba súper mal espiritualmente y que estaba súper lejos de Dios. Entonces, encima de eso, de la culpa que ya podría tener la persona con todo esto, todavía le decían, si tú te vas, te va a ir muy mal. Y te empezaban a platicar, yo me acuerdo, ¿no? Historias terroríficas, ¿no? De personas que se iban de la congregación y que les iba súper mal en la vida y la pobre muchacha quedó embarazada, ¿no? Y terminó el hombre aquel en la cárcel o muy enfermo, ¿no? Y todo esto era con el afán de alimentar el miedo y decir, ¿sabes qué? No, pues yo mejor me quedo aquí, no voy a ser el diablo, ¿no? Como dicen, no voy a hacer que me vaya, pues como a esos pobres les fue, y pues ¿para qué le movemos? ¿O qué piensas de esto? Sí, es un chantaje, es una afirmación muy fuerte para mi pensar. A mí realmente nadie se acercó a decirme que me iba a ir mal, pero sí conocí, ¿verdad? Sí escuché personas que pensaban eso, ¿verdad? O que se lo transmitían a otras personas. Y aún en pláticas, antes de yo salir o que saliéramos tú y yo, a lo mejor en algún momento pensamos así, es que a los que se van les va mal. Aquí la situación es que obviamente te exponen los casos más dramáticos, ¿verdad? Te exponen los casos más trágicos, los más duros, ¿verdad? Donde hablamos de sufrimiento, de dolor, de pérdidas, y cuando tú lo ves así, pues es como si solamente fuera blanco y negro
Y la verdad es que lo ves y dices, pues es que es cierto, se fue y le fue de la patada, sufrió mucho, le fue muy mal. Entonces, a ver, este tipo de experiencias, pues la verdad es que uno se asusta y refuerzan esa creencia de exactamente, el que se va le va mal. Pero no mencionan las experiencias donde la gente le va bien, donde la gente sale y a lo mejor puede desarrollarse de una manera diferente o de una manera plena, o pueden prosperar económicamente, o pueden desarrollarse emocionalmente, o pueden conseguir o establecer una relación emocional, sentimental con alguien. Esas experiencias no te las platican, porque entonces motivaría de alguna forma. O sea, en lugar de inspirarte a que sí se puede llevar una vida también plena sin asistir a la congregación, más bien te asustan. ¿Por qué? Porque inconscientemente o conscientemente lo que se quiere es que desista a esa decisión o a esa idea que está pasando por tu mente. Pero hay experiencias de logros y triunfos que se viven cuando se sale de una congregación, ¿verdad? Hay personas que pueden desarrollarse mejor, que pueden encontrar la felicidad, que pueden desarrollarse sentimentalmente. Y también hay experiencias muy dramáticas, pero al final a mí me parece que no se trata de que si es un castigo divino o no, sino simplemente es la vida. Y en la vida, lamentablemente, hay situaciones que sí son muy dramáticas y hay situaciones que son de mucho gozo. Todos en algún momento vivimos situaciones complicadas, situaciones de drama, situaciones de melancolía y tristeza, pero también tenemos experiencias de éxito, ¿verdad? Y es la vida. La gente se enferma dentro de la congregación y fuera de la congregación. Hay personas sufriendo cáncer dentro de las congregaciones, hay personas que lo sufren afuera y hay personas viviendo muchas tragedias también dentro de la congregación. Entonces, eso no te excluye a vivir una vida sin pesares. Al contrario, te limita a pensar y a fortalecerte para tomar decisiones que te puedan llevar a una resiliencia. Aquí nada más se lleva a aceptar el dolor con un gozo. Y hay personas que viven viviendo ese dolor por años, por años. Y esa es la problemática de pensar que cuando uno se va, le va mal. No es así. Para mí, no es así. Sí, yo creo que se transmite mucho esa cuestión de que el sufrimiento es igual a Dios está enojado contigo, el sufrimiento es igual a que tú estás mal espiritualmente, porque también lamentablemente se predica mucho sobre el cristiano tiene que sufrir. O sea, siempre es como alégrate en el sufrimiento, ¿no? Y entonces el cristiano de a pie, el que está sentado frente al púlpito, quiero pensar que traduce, ¿no? Porque bueno, yo sí lo traduje mucho tiempo. Si no sufro, entonces no soy cristiano, por las luchas, ¿no? O sea, que alégrate en la lucha, ¿no? Y entonces cuando uno lamentablemente, por algún motivo, tienes que salir de la congregación o deseas salir y tienes esas cargas, pues sí tiene mucho peso, por ejemplo, de que me salí y me empezó a ir mal en el trabajo, es porque Dios me castigó. Me salí de la congregación y por algún motivo llega alguna enfermedad, híjole, es que a lo mejor fue porque me salí de la congregación. Y creo yo que ese tipo de pensamientos resultan ser muy tóxicos, pero al final de cuentas también son inculcados adentro de las congregaciones. Entonces, vamos con el que sigue, que dice, ese también está bien cañón, dice, uno se vuelve peor que antes. Y yo creo que ese tiene un contexto, porque hay una escritura, bueno, en este canal tratamos de no poner las referencias bíblicas como tal, te los dejamos de tarea, pero es una escritura muy conocida, en donde dice que si uno conoce a Dios
y decide alejarse, terminas peor que como eras antes, ¿no? Porque claro, yo recuerdo, al menos a mí se me transmitió esto. Tú llegas al reino de Dios, que es la iglesia, cualquier iglesia, ¿no? Porque así te lo transmiten. Y llegas de una vida de pecado, de una vida sucia, de ser lo peor de lo peor, de ser un enemigo de Dios. Y eso te lo recalcan cañón. Entonces uno llega a la congregación y dice, no, pues entonces Dios ya me perdonó, ya me blanqueó, ya estoy prácticamente como nuevo. Y si empiezo a flaquear según los estándares de la religión y alguna vez decido irme, entonces, híjole, si yo llegué aquí siendo una porquería, ¿qué me espera entonces si me llego a ir? Porque si dice aquí, como están diciendo, que voy a ponerme peor de lo que estaba antes. Y esto afecta mucho a personas, por ejemplo, que venían de una vida de vicio, por ejemplo, ¿no? O de vidas destrozadas, o de vidas en donde el matrimonio estaba prácticamente ya destruido, ¿no? Y cosas muy trágicas, ¿no? Entonces, obviamente, te dicen esto, y dices, no, pues yo no quiero regresar a eso. Claro, se transmite mucho la situación de la confianza en uno mismo, ¿no? O sea, no tienes confianza en ti mismo, se tiene mucho miedo a perder el control, en este caso, y terminas quedándote en la congregación por el miedo, como lo decíamos al principio, ¿verdad? ¿Tú cómo lo ves ahí? Lo que pasa es que durante la congregación te mueven mucho el que aprendas a tener dominio propio, pero para mí es una contrariedad, porque se te incita a tener dominio propio, pero también se te incita a depender mucho de lo que en este caso es Dios, ¿verdad? O el consejo, o la ayuda. Entonces, yo espero que no se malinterpreten mis palabras. No estoy diciendo que no hay que depender de Dios o no hay que pedir ayuda. No, sí hay que pedirla cuando se requiera. Y la fe en Dios, pues es muy personal y claro que hay que tener esa fe, ¿verdad? En Dios, ¿verdad? Si así lo decide cada quien. Pero aquí lo que pasa es que siento que en ese debes depender y debes de tener dominio propio, hay algo como dicho entre dientes y es esa o algo que se transmite y es esa inseguridad de no poder tener precisamente ese dominio propio este, de una manera genuina. Es como si Dios tuviera que controlarte a ti, pero lo que se nos olvida hacer conciencia es que Dios nos da la libertad de escoger y que Dios no va a tratarnos como títeres y a veces nos convertimos en títeres, ¿verdad? Entonces, la congregación en lugar de enseñar a los adeptos a pensar y a tomar decisiones conscientes, ¿verdad? Se enseña a obedecer escrituras sin cuestionarlas. Entonces, si yo nada más aprendo a obedecer en el día que me encuentre sola, claro que no voy a saber qué hacer, porque siempre durante la vida que estuve en la congregación hubo alguien que decidió por mí, hubo alguien que me dijo qué hacer, y entonces el día que no hay alguien ahí, entonces tal vez viene ese sentimiento de sentirse como perdido o sin las riendas, con las riendas sueltas, ¿verdad? Pero si a la gente desde pequeña se les enseñara a ser conscientes de sus intenciones y de sus decisiones y de sus consecuencias, me parece que entonces podrían poder tener más claridad de las decisiones que van a tomar. Una persona que tiene algún cierto vicio, si tuviera conciencia de por qué viene ese vicio y la necesidad del vicio y poder trabajarlo, tal vez podría tener un poquito más de dominio. Pero si el dominio propio viene de sentir que hay un discipulador que nada más te está checando de que no hagas las cosas, es como tener un policía. Y si el policía no es el discipulador, es el líder o es Dios mismo, ¿verdad? Donde nada más se está esperando al castigo para que me corrija. Entonces, la gente que se va
y que lamentablemente no tiene esa, no ha desarrollado esa habilidad de poder tomar decisiones de manera consciente, pues toman decisiones inadecuadas que al final la congregación traduce como te vas y te conviertes en lo peor, ¿verdad? Exacto. Pero no son todos los casos. Hay casos donde la gente también tiene sus historias de éxito. Es correcto, pero pues esas, como decías, no las cuentan, ¿verdad? Y creo que a final de cuentas, pues, digo, historias de éxito, pues las hay. Y las hemos visto y han sido muy bueno verlas, ¿verdad? Gente muy agradecida con Dios afuera de las congregaciones y gente que actúa con el bien y bueno, etc, etc. Pero a final de cuentas, me llama mucho la atención eso que dijiste de saber por qué una persona tiene un vicio, ¿no? Haciendo un pequeño paréntesis en el tema. Yo creo que es fundamental, o sea, saber el por qué actuamos como actuamos. Y yo es aquí donde meto mi cucharita, porque yo estoy muy a favor de la psicología. Muchos cristianos, me atrevo a decir que la gran mayoría, están en contra porque sus líderes les enseñan a estar en contra de la psicología. ¿Por qué? Por miedo, por ignorancia, porque te dicen mil cosas que a final de cuentas, pues se traduce igual otra vez en miedo, ¿no? Pero según mi punto de vista, si yo quiero saber por qué actúo como actúo, si tengo un vicio, por qué lo tengo, es por medio de una terapia psicológica, nunca en el discipulado, porque ese es un argumento muy escuchado y que se dice mucho. ¿Para qué vas al psicólogo si tienes a tu discipulador? Ya, tomando en cuenta que el discipulador es la persona que te dan, vamos a decirlo, te ponen a cargo de una persona y esa persona, pues, a final de cuentas es el que está ahí como que cuidándote, ¿no? El discipulador es la persona que te cuida, te reprende y lamentablemente también es el que le tienes que pedir permiso para vivir tu libre albedrío. Pero ese es punto y aparte de otro tema y lo checamos después. Y yo creo que ya para cerrar, hay uno que también me llamó mucho la atención por aquí y creo que es un cliché. Pero bueno, vamos a cerrar con un cliché y es, si te vas de la congregación, te vas al infierno. Ay, ese infierno, ¿no? Va a estar lleno de gente, ¿no? Porque a todo el mundo que no acata las órdenes de la religión o del líder, o que no sigue el consejo, que termina llenándose de las congregaciones, prácticamente lo mandan al infierno, ¿no? Aquel lugar cavernoso, ¿verdad? Lleno de lava, en donde está el diablo y sus secuaces, ¿verdad? Esperando con ansias a que todos esos almas perdidas lleguen para ser picoteados eternamente, ¿no? Entre otras cosas. Pero, ¿qué piensas de esto? Ay, pues es un tema para mí un poco delicado porque obviamente conlleva el hablar, ¿verdad?, de la creencia de muchas personas. El infierno de alguna forma es una creencia que para mí el ser humano ha querido adoptar, inicialmente porque es el freno, ¿verdad? Si yo tengo un freno que me haga desistir de tomar decisiones inadecuadas, pues es ¿verdad? Me voy a ir al infierno. Y esto se enseña desde las casas, desde que estás chiquito, ¿verdad? Te va a ir mal, Dios se va a enojar contigo, si haces esto te vas a ir al infierno, ¿verdad? Yo espero pues que ya ese tipo de cosas no se les diga a los niños, pero de alguna manera es una frase que se utiliza mucho nuevamente para el control. Si yo le siembro miedo a alguien, va a ser más fácil para mí dominarlo, manejarlo y que pueda lograr que aquella persona haga lo que yo quiero, ¿verdad? Aquí el detalle es que no quiero yo contradecir a la Biblia, sin embargo, sí creo que la Biblia ha pasado por muchas manos y que se tiene que leer con mucho cuidado, ¿verdad? Y con mucha inteligencia, saber escudriñarla, no nada más leerla de manera literal y castigadora.
¿Por qué? Porque sí, la Biblia menciona, ¿verdad? De alguna forma el infierno, pero habría que ver todas las traducciones y desde, a lo mejor desde las más, ¿cómo se dice? Antiguas, originales, Que por cierto, ya no hay Biblias originales. no, pues ya son todas, son, traducciones y variaciones de alguna forma. También un tema muy interesante que a lo mejor luego hacemos una plática sobre esto, porque, híjole, mea culpa, ¿verdad? Por decir que la Biblia ha sido manipulada, pero lamentablemente es un hecho. O sea, a lo largo de los años, a lo largo de tantos concilios de las diferentes religiones, de qué libros sí, qué libros no, se ha llegado a manipular. Pero este es un tema también muy complicado y muy polémico y lo dejamos para en otra ocasión. Sí, entonces de alguna forma, pues la información de la Biblia pues ha cambiado, ¿no? Y no es lo mismo leer una o leer, haberla leído años atrás o leer otras versiones. Y aparte de eso, hay que implica la interpretación de la congregación, ¿verdad? Bueno, en varias religiones el infierno es algo que es muy común, pero dejándolo un poquito de lado, ¿verdad? Eso, el te vas al infierno es una condenación muy fuerte que definitivamente tiene una implicación muy fuerte en la estructura psíquica de la persona. ¿Por qué? Porque no te lo está diciendo cualquier persona, ¿verdad? Como dirían antes, cualquier hijo de vecina. Te lo está diciendo, el peso viene de quien te lo dice. Y quien te lo dice, eso va a ser muy importante. Entonces, si te lo está diciendo tu discipulador, tu líder de sector, o te lo está diciendo el ministro o el anciano, ¿verdad? Eso es, o la amiga, ¿verdad? La amiga que de batalla, es muy fuerte porque obviamente son personas a las que les hemos adjudicado un lugar y una autoridad muy importante en nuestras vidas. El discipulador es el que me cuida, el que me orienta, el que me guía. El líder es el que está al pendiente y el que también hace los planes y da enseñanza. Y el ministro no se diga, ¿verdad? Y el anciano, pues peor, porque es el anciano, es el que sabe, es el sabio. Entonces, dependiendo la persona que lo diga, obviamente es un gran peso. Es como, es ahorita se me viene a la mente, ¿no? La frase que usaban las madres antes, espero nuevamente que ya no lo usen, si te portas mal, te va a venir el coco, ¿no? Que era lo que decían las mamás, era la manera de querer enseñar a los hijos. Si te portas mal, va a venir el coco. ¿Y qué pasaba? El niño todo asustado, ¿verdad? En la noche, durmiendo o sin poder dormir, y a veces con terrores nocturnos. ¿Por qué? Porque el niño empieza a generar una culpa de que si él hizo algo malo, va a venir el coco por él. Entonces, ahorita no es el coco, ahorita es el infierno o es el diablo, pero si haces algo malo, se genera nuevamente ese sentimiento de culpa y entonces eso va a imposibilitar de alguna forma a que la persona se pueda desarrollar de una manera sana. ¿Por qué? Porque va a sentir que todo lo que haga es una aberración para Dios y se va a ir al infierno simplemente porque no sigue las normas que se establecieron y que están respaldadas con la frase de que es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero creo que ya aquí realmente a Dios ya se dejó de lado completamente. Solamente se utiliza el nombre para poder tener, como si fueran los embajadores de Dios, ¿no? Es que como yo soy el embajador, yo tengo esa autoridad para hacer eso. No, o sea, tú estás actuando desde tu pensar, desde tu creencia, pero Dios es Dios y yo creo que ninguno de nosotros tendríamos como que la sabiduría plena para decir, pues Dios realmente eso es lo que está pensando, ¿verdad? Entonces, de alguna forma para mí esto es un poquito, pues muy fuerte, ¿no? Porque sentenciar a una persona a que se va a ir al infierno por usar su libre albedrío que Dios le obsequió para venir a este mundo, a este planeta, se me hace muy cruel, ¿no? ¿Por qué? Porque lo imposibilitas de poder llevar una vida y disfrutarla.
Es correcto. Y el tema del infierno también es un tema muy amplio, porque, bueno, en algunas traducciones incluso ni siquiera dice infierno, dice Hades, que también sería meternos ahí profundamente a ver qué onda con esas palabras, pero como les decía hace ratito, eso será en su momento, o si no, luego lo referenció con los verdaderos expertos en el tema, ¿verdad? Que no pasa nada, aquí les pasamos salto y seña de quién realmente se dedica a esto, ¿verdad? Nosotros por nuestra parte, pues quisimos dar una breve reseña, ¿verdad? De esto, que en resumidas cuentas, lo decíamos, no son, terminan siendo chantajes emocionales y, y que creo yo que a final de cuentas mucha gente termina siendo retenida adentro de las congregaciones precisamente por el terror que causan cada una de estas frases que analizamos el día de hoy. Y, y aunque pueda sonar contradictorio, que pueda sonar como algo impensable, sí hay gente sufriendo adentro de las congregaciones cristianas. ¿Por qué? Cada quien tiene su historia, cada quien tiene su forma de vivir, de ver la vida, sus perspectivas. Y cuando una persona se atreve a cuestionar, se atreve a hacer uso de su libre albedrío, como lo decíamos ahorita, y no se queda solamente con lo que dice un pastor un sábado o un domingo, es cuando empiezan ahí las dudas, dudas que son totalmente válidas, es de humanos el tener ese tipo de dudas, y a final de cuentas, yo creo en un Dios o en una divinidad que nos tiene aquí por amor, y una congregación que hace uso de este tipo de artimañas, porque yo los veo como artimañas, para mantener a los adeptos por cualquier motivo, es algo que contradice totalmente ese amor que es este Dios o esta divinidad que existe en este universo. Y no sé si quieras decir unas palabras para cerrar. Sí, pues es que al final, haciendo un resumen, si te das cuenta, pareciera que se habla más de una emoción desde el miedo a desde a la a que del amor de Dios, ¿verdad? O sea, realmente son frases que en lugar de inspirar amor, inspiran miedo. Y el miedo va a generar algo en la persona, ¿no? Y nuevamente aquí la intención no es promover que todos abandonen, no es, no, yo lo que diría es que cada quien utilice ese libre albedrío que Dios les otorgó y que tengan, se den la oportunidad de aprender, investigar, cuestionar y de pensar, ¿verdad? O sea, nadie tiene el derecho de pensar por ti. Ese es solamente tuyo, ¿verdad? Y que no tengas miedo de generar un pensamiento propio, ¿verdad? Porque eso es lo que te hace a ti, es lo que te da valor a ti como persona, tu pensamiento. Y pensar diferente a otros tampoco es mal. Y por pensar diferente a otros, tampoco te vas a ir al infierno, ¿verdad? Lo que sí puedo decir es que lo que sí hay son consecuencias. Y ahí es por eso que motivo a pensar, porque tus acciones van a traer consecuencias. Entonces, si tú tomas eh, decisiones que son nocivas para tu salud, pues las consecuencias van a ser esas, vas a tener una repercusión en tu salud. Si tus decisiones te ponen en riesgo o son autodestructivas, pues las consecuencias van a ir dirigidas a eso, ¿verdad? Si tus decisiones te llevan a no producir y a no a dar, a no crear, a no moverte, pues tus resultados va a ser base a eso, o sea, tu prosperidad se va a ver reflejada en tus acciones, tu salud, tus relaciones emocionales, tu madurez emocional, tu economía, tu trabajo, todo se va a ver relacionado y reflejado, perdón, según tus acciones. Entonces, ¿quieres prosperar económicamente? Pues investiga qué tienes que hacer para prosperar. ¿Quieres mejorar tu salud? Investiga qué tienes que hacer para poder mejorar tu salud, para cuidarte. ¿Quieres tener una pareja?
investiga qué tienes que hacer, qué tienes que cambiar y qué tienes que aceptar en ti, pues para poder establecer una relación con alguien, ¿verdad? Una relación sana. Entonces, hay mucho de qué hablar. Espero que haya sido claro, espero que no haya dado tanta vuelta, ¿verdad? Pero bueno, con el tiempo pues ahí vamos aclarando o retomando algunos temas también. Exactamente, pues eso es como que nuestra inauguración de ese tipo de pláticas. Espero que les haya gustado mucho y nos seguimos saludando posteriormente en siguientes videos y siguientes pláticas. Por mi parte, como siempre, me gusta cerrar. Aquí no hablamos desde el pensamiento de que es ley lo que decimos. Respetamos la perspectiva de cada quien. Tómalo, lo que te sirva, tómalo. Y lo demás, pues lo puedes desechar sin ningún problema. Lo que sí, lo que siempre te voy a decir es que yo te deseo lo mejor. Y se despide en este momento, pues, su anfitrión Armando González, de este canal Afuera del Redil, donde buscamos tener una espiritualidad libre. Gracias y hasta luego.